Realmente esto lo empezamos a discutir hace unos meses en Madrid y entonces apareció, digamos, que estábamos muy de acuerdo en las vertientes más formales de los aspectos del federalismo en la actualidad, pero que en cambio no acabábamos de encontrar la manera de penetrar la idea federal en la sociedad y las instituciones españolas. Y la reflexión que he hecho desde entonces y las lecturas que he realizado van todas dirigidas a formularles a ustedes una pregunta. Y por eso, gracias por estar aquí. Y el mayor interés que tiene esta sesión para mí es las respuestas que ustedes puedan dar sobre las características del federalismo actual y sobre la forma de superar el actual sistema autonómico, perfeccionándolo con elementos federales. Esta es la cuestión. El punto de partida podría ser, como mínimo, para ver el interés de la cuestión en los datos que salían ayer de una encuesta, por la cual las preferencias de los catalanes irían el 20% a un sistema federal y el 40 y pico por ciento, 40 y muchos por ciento, a la continuación de las comunidades autónomas, lo cual expresa una mayoría muy notable de personas que no quieren la independencia por oposición. Al mismo tiempo, en la última parte de este documento, porque al final ha ido saliendo por partes, se enumeran las novedades del último año y hay un crecimiento espectacular de las asociaciones profederalistas en favor de la dimensión federal del autogobierno en Aragón, en Andalucía, en Cataluña, por supuesto, ya era anterior, federalistas Esquerra, etc. Eso nos obliga, digamos, a plantearnos el tema federal desde una vertiente muy práctica. ¿Cómo avanzamos, cómo hacemos avanzar la implantación del sistema federal? ¿Cómo operamos con las asociaciones territoriales federalistas? La de Aragón, la de Andalucía, etc. Aquí hay unos cuantos representantes de estas asociaciones y algunos de la mesa también, en el País Vasco, por ejemplo. Yo les pido que nos expliquen lo rápidamente posible, pero que nos expliquen un poco su experiencia en su constitución y en la forma de actuar y de sus actividades. Creo que la experiencia es la mejor maestra del camino que podemos seguir. Sobre esa base, yo he realizado unas conclusiones o unos puntos que son para debatir, claramente. No porque considere que sean lo mejor del mundo, sino porque pueden provocar un poco más de discusión en la línea que me interesa y les estoy intentando explicar. En primer lugar, el problema de los prejuicios. El federalismo ha tenido mala suerte en España. Así de claro. Bueno, quizás España ha tenido mala suerte en su propia estructura territorial, esto es otra historia. El federalismo se equipara en los ambientes menos formados, pero también en los académicos, con desorden, con anarquía, con ambigüedad, pacto no se sabe sobre qué, con qué límites. Los pactos evidentemente son siempre muy importantes, pero hay que tener cuidado porque tienen sus límites y tienen sus peligros. Por lo tanto, hay que definirlos con cierta precisión. Desde otro punto de vista, existe un segundo prejuicio que sería el considerar a la federación solo aquella, o como federación solamente aquella que parte de estados independientes previos y consigue unificarlos. Pero este no es un requisito, digamos, sustancial, porque existen países federales, por ejemplo Austria y otros con menos claridad, pero también importantes, que se han convertido en federación a partir de un estado unitario, claramente, de un estado centralista. Por tanto, la clave para hablar si estamos o no ante un sistema federal es si existen o no, si existen dos niveles de poder o existe un solo nivel de poder.
Si hay dos parlamentos, Parlamento federal y parlamentos estatales, o dos tipos de gobierno, gobierno federal y gobiernos estatales, o por el contrario hay una sola unidad. No lo vamos a desarrollar, pero esta es la clave. Y a pesar de que el derecho sea muy aburrido y sea un ladrillo a menudo, la clave de la organización federal es jurídica. Es la existencia de un doble nivel de poder, en virtud del cual nuestra nación, nacionalidad, región, continúa con el poder de gobernar las áreas que le corresponden, pero después se junta con otros territorios para formar un nivel superior. Y este es el secreto y es el único realmente importante, aunque a veces predominen otros aspectos más románticos, más entrañables. El federalismo es pacto, federalismo es cultura de comprensión, etcétera, etcétera. Pero la clave es la jurídica, es la constitucional, creo, y si no, discutámoslo. En segundo lugar, el Estado autonómico se creó, como saben todos, en el 78, 79 y se desarrolló bastante deprisa a partir de grandes ambigüedades. Perdonen, que no quiero pasarme yo el primero. Estas ambigüedades eran lógicas en el 77, dada la composición de las Cortes Constituyentes, dada la composición de la ponencia que había desde Fraga y Barne hasta Soledura o hasta Pérez Barba, etcétera, etcétera. Y por otra parte, esa ambigüedad no permitió definir a España ni como autonomía ni como región, ni como federación, por supuesto. Esa ambigüedad está en el origen de muchos de los problemas posteriores. ¿Qué hacer si no era posible llegar a un acuerdo superior? Un autor importante alemán, Hesse, que dice, bueno, delante de casos como estos, se puede reenviar al futuro el establecimiento de una norma federal clara, pero tiene que hacerse a través de reformas constitucionales. Es decir, si la Constitución no ha sido capaz de dejar claramente construido el edificio político del Estado, tiene que hacerse después, a través de leyes orgánicas, a través de reformas de la propia Constitución, etcétera, etcétera, pero tiene que hacerse estas reformas. Es decir, no puede aspirarse a que algo ambiguo y confuso un día porque viene el Espíritu Santo se convierta en algo claro. No es así, no va así. ¿Cuál es la constatación evidente? Que en España no ha habido reformas constitucionales. Están los primeros pactos autonómicos, de alguna manera se podrían parecer, entrar a explicarlo es muy complicado ahora. Los segundos pactos también, el 92, son los que producen la igualación entre todas las comunidades autónomas, tienen un cariz de reforma constitucional, pero a partir de aquí no ha habido ninguna, a pesar de que se ha reclamado constantemente. Por ejemplo, la reforma del Senado, pues porque es una cámara que es poco útil, etcétera, etcétera, y sin embargo no se ha hecho. Ni esta, ni la reforma financiera, que también está pendiente, ni otras. A pesar de eso, el sistema español se desarrolló durante los años 80 con mucha fuerza. El número de funcionarios lo atestigua. En la segunda página de este documento tienen las cifras, pero España pasó a tener el Estado la mitad aproximadamente del número de funcionarios que tenían las comunidades autónomas. ¿Qué quiere decir? Que los gobiernos estaban en las comunidades autónomas. Y esto se ha ido confirmando claramente después, con la atención a la sanidad, a la educación, etcétera, etcétera. La presencia de las comunidades autónomas es muy fuerte, la del Estado central es mucho más débil, se ha vaciado desde este punto de vista. Y se avanzó claramente, de manera que a partir del cambio de siglo aproximadamente, hay un Estado autonómico fuerte, pero al mismo tiempo con muchos problemas.
Un poco de aquí vienen los conflictos en torno a la discusión del proyecto de Estatuto Vasco, del Estatuto de Cataluña del 2006 y de otros conflictos que estamos viendo mucho más recientemente, que tienen, creo, su raíz en la falta de claridad de la propia Constitución para la organización de los poderes políticos. Y este es el problema que continúa pendiente, y este es el problema que hay que abordar. Yo creo que a través de una reforma constitucional, lo podemos discutir, pero en todo caso, seguir como hasta ahora es tener el mismo tipo de problemas en el futuro. Y yo creo que nadie quiere continuar con esta situación de ambigüedad, de problemática, etc. ¿Hasta qué punto es posible? El federalismo se basa en la igualdad, esencialmente la igualdad de los Estados miembros o de las regiones o de las comunidades autónomas. En cambio, en determinados países, la existencia de culturas diferentes, de nacionalidades o regiones con carácter muy marcado, conducen a plantear una posición desigual, llámese federalismo asimétrico o de cualquier otra manera. Esto es razonable siempre y cuando no introduzca diferencias que sean insoportables para el conjunto. El problema es que la mayor parte de estas diferencias, tratamientos nacionales, etc., deben ser asumidos por la mayoría de los Estados miembros. Es muy difícil que se implante un tipo de gobierno asimétrico solamente por la voluntad de una de las partes. Es casi seguro conflicto. El proceso, los problemas que tenemos en Cataluña desde el 2012 aproximadamente de manera mucho más fuerte, nos explica un poco esta situación. Es decir, la voluntad de autogobierno superior de Cataluña no ha tenido una salida coherente a través de los mecanismos constitucionales y por el contrario ha dado pie a vulneraciones muy claras y muy graves de la Constitución. De tal manera que se produce una reacción también en el resto de las comunidades autónomas y se produce un atasco, una enorme dificultad para salir adelante, que es lo que estamos confrontando en la actualidad. Si quedan algunas cuestiones pendientes que valdría la pena comenzar a plantearse. Si se va hacia una reforma de la Constitución, es evidente que es necesario que estén de acuerdo los grandes partidos y nadie se escandalice por eso. Si se quiere consolidar una estructura federal en España, tienen que estar de acuerdo los grandes partidos. No basta con uno, ni con uno y medio. Pero si se hiciera, la pregunta que inmediatamente se plantearía sería, ¿hay que llamarle federal a ese Estado? Inicialmente, hace unos años, la mayoría contestábamos que no era necesario, que hay que rechazar el nominalismo. Pero no es solamente una cuestión de nominalismo, es una cuestión de valores y de principios. Es decir, la gran diferencia, para resumirlo mucho, entre la Constitución española y una Constitución federal, alemana, americana, etcétera, etcétera, la gran diferencia es que nosotros no tenemos un principio de lealtad federal explícito en la Constitución, como tiene Alemania, como tienen la mayor parte de los países federales. A veces le llaman de lealtad federal, el caso alemán, a veces le llaman simplemente principio de constitucionalidad, en el sentido de que el principio federal es tan potente que no soporta la oposición de ningún tipo de postura distinta. Es decir, la federación ha de ser siempre respetada. La federación no puede ser nunca vulnerada por una de las partes. Y las experiencias históricas, cuando operan de otra manera, son dramáticas. Se ven desde el principio en la Guerra Civil Americana, etc. Es decir, no es ninguna broma, es absolutamente clave para la federación que exista una estructura jerárquica entre la federación y los otros ámbitos territoriales. Y esto hay que decirlo así, hay que decir que debe ser jerárquico, desde el principio jurídico básico.
Bueno, evidentemente sobre la actualidad podemos hablar todo lo que queramos, pero yo acabaría refiriéndome un poco a la complejidad de nuestro sistema, en el sentido de que existe una creencia generalizada de una voluntad de autogobierno superior en unas partes que en otras, o de unas comunidades autónomas históricas y otras no, este tipo de distinciones que no tienen una base constitucional muy clara, pero sí la tienen las diferencias que se conocen en la Constitución como hechos diferenciales, es decir, la lengua, sobre todo el derecho civil, la organización territorial de las islas, cabildos y consells, etc., que son elementos que están en la propia Constitución y que son susceptibles de desarrollarse en los estatutos o en la Constitución federada que se estableciera, ¿no? ¿Con esto basta? Bueno, yo creo que sería falso no reconocer que se aspira a algo diferente y algo más, a veces un poco secreto, ¿no? Un poco difícil de explicar. Por ejemplo, nadie discutirá en la sala, supongo, en otros sitios ya veríamos, que Cataluña merece un autogobierno sólido, fuerte, más fuerte que los demás, o que la mayoría, por la voluntad histórica de constituirse en unidad política. Y el País Vasco, probablemente diríamos también. Y la Comunidad Valenciana, ¿qué tiene como elemento diferencial? Hombre, la lengua, una parte poquita del derecho civil, y Navarra. Navarra tiene un derecho foral potentísimo, tiene la mitad igual que la Comunidad Valenciana, la mitad de la población hablando una lengua específica, etc. Pero hay otras comunidades que estos años han desarrollado lo de ponente no va bien, pero lo de controlador todavía menos. Cataluña, el País Vasco, Galicia, Navarra, Comunidad Valenciana, Canarias, que está lejísimo y que tiene un autogobierno muy potente, o bien medimos por los partidos nacionalistas. En todas estas comunidades autónomas hay partidos específicos de base regional, de base autonómica. ¿Qué salida darle? Yo creo que no habría demasiados problemas si no se aludiera sistemáticamente a un concepto muy tradicional que es el de soberanía nacional. Pero en muchas constituciones federales la cuestión de la soberanía no se plantea, porque hoy la soberanía ya no es poder, es legitimidad como mucho, pero no poder, no implica el titular del poder político. Y en muchas constituciones federadas no se habla de la soberanía, sino que se remite a lo que defina cada land o cada región o cada estado. Quizás con ello se evitan polémicas como la que tenemos entre nosotros sobre si la Generalitat ha de hablar de igual a igual con el Estado o no. No tiene mucho sentido, es decir, uno representa la totalidad y el otro representa una parte. Por lo tanto, digamos, no hay que escandalizarse porque se diga, no, es que no están las posiciones igualadas, son diferentes. Bien, en torno a estas cuestiones, y lo voy a dejar aquí, se plantean las reformas posibles. Las reformas de las cosas que no funcionan de manera sectorial serían relativamente fáciles. El sistema de competencias se puede inspirar en el americano, en el alemán, en otros, no hay problema. Sistema de financiación igual. Es decir, los problemas que son sectoriales, de defectos o de cosas que no funcionan bien en el Estado autonómico, tienen solución en fórmulas federales y no tienen demasiado problema, salvo plantearlas por la vía de la reforma constitucional.
El problema es aceptar, es que se acepte que realmente hay un principio de soberanía federal. Es decir, que la federación no puede verse obstaculizada por las posiciones de los estados. Que la lealtad federal significa que no se puede criticar al propio estado en ámbitos internacionales. Eso es una auténtica barbaridad que no aceptaría ningún país federal y que también se ha hecho con cierta normalidad entre nosotros. El gran problema es aceptar el principio federal. Y para eso está todo el debate en torno a la cultura federal. La cultura federal significa un gran progreso, significa la mejora de la situación. La podemos hacer entre todos, la cultura federal es, vimos, un patrimonio común. Bueno, estas son un poco las cuestiones que les quería plantear. Muchas gracias.